Muchas gracias, hermano, por concederme este espacio para compartir la palabra del Señor. He vivido por lo menos unos 10 años aquí en Guatemala y unos 16 años en Estados Unidos, 17 años. Ya unos 33 años de estar en el ministerio pastoral y con una bendición de haber sido alumno de Roberto Enríquez. Y yo le dije, ¿te recuerdas de mí? Me debes una tarea, me dijo. Ok. Era de 15 años la señorita, en los mejores días de su vida, cuando de repente, así repentinamente, llegó una enfermedad a su vida y casi la dejó sin poder ver. Su vista se terminó casi. Además de eso, paralizada. El doctor llamó a sus papás y le dijo, vengan, les quiero compartir algo. Pobre niña, dijo. Por cierto, sus mejores días ya los ha vivido. La niña estaba escuchando y dijo, no, doctor, creo que los mejores días están en mi futuro. Aquellos días donde con mis propios ojos he de contemplar la hermosura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Básicamente, el propósito del apóstol Pedro al escribir la primera carta a los hermanos que estaban dispersos en muchas provincias en el área de Asia Menor, alejados de Roma, fue el propósito de advertirles de que la persecución iniciada por el emperador Nerón y que continuaba con Vespasiano y Domiciano, ahí por los años 70 en adelante, iba a ser fuerte, y él les está advirtiendo, pero al mismo tiempo les está animando a saber llevar ese tiempo, pero también les enseña cómo saber vivir en medio de tiempos difíciles. Fue en el año 64 o el año 70, cuando Nerón, el emperador, incendió parte de la ciudad de Roma. Y para no llevar la contraria o que el pueblo no se viniese contra él, acusó al pequeño grupo de cristianos que estaba en su mejor tiempo, en crecimiento. Allí comienza la persecución de la iglesia primitiva. Pero otra vez, Pedro quiere animarles y les dice, ustedes tienen una esperanza grande. Pero una cosa es recibir la esperanza de Dios y otra cosa es la vida de esperanza en medio de circunstancias difíciles. De manera que yo les invito a que vengan a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 hasta el versículo 25. Y ahí encontramos dos principios fundamentales acerca de la vida de esperanza. La vida de esperanza del cristiano inicia en el nuevo nacimiento. Ahí comienza. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios nos da la esperanza para saber vivir. En segundo lugar, la vida de esperanza se demuestra a través de una vida de santidad. Y esos dos principios vamos a estar reflexionando un poco. Quiero que leamos en los versículos 3 al 12, en la carta primera de Pedro, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice sus Biblias? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedera, se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Y a estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que se han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El primer principio, mis queridos hermanos, es que la vida de esperanza comienza exactamente en el nuevo nacimiento. Ninguna persona puede tener esperanza en Cristo a menos que entregue su corazón a Jesucristo. Porque cualquier persona puede decir creo en Dios, pero si no ha entregado su corazón a Jesucristo, no puede tener esperanza en Jesucristo. Usted ve el versículo 3 y en el versículo 3 encontramos varios elementos bien importantes. Fíjese, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia o su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué es renacer? ¿Qué es nacer de nuevo? Y obviamente eso nos lleva al libro de San Juan en el capítulo 3, cuando estaba aquella conversación entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, y Jesús le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa? Os es necesario reconocer que necesitas a Jesús como tu Salvador. Y desde ese momento que nosotros entregamos nuestro corazón a Jesucristo, la Biblia dice que entonces tenemos esperanza. Dice también Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Segunda Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De manera que nosotros los cristianos tenemos esperanza a partir de que recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y la esperanza es viva, ahí dice el versículo, porque la esperanza se basa en el Cristo resucitado, en el Cristo que venció la muerte, en el Cristo que venció la tumba, en el Cristo que está a la diestra del Padre y que ha prometido regresar por nosotros. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el Cristo vivo, no en el Cristo que está crucificado y que se queda allí, sino en el Cristo que fue sepultado y a los 3 días Él resucitó, y nosotros los hijos de Dios creemos en un Dios vivo, en un Dios vivo. Eso es una tremenda bendición. Yo recuerdo en el año 2003, el maestro que tuvimos en el seminario nos llevó a Chichicastenango. No sé cuántos conocen Chichicastenango y han ido a un lugar que se llama la Capilla de San Simón. ¿Cuántos conocen eso?
Ok, es un señor nada agradable, está cruzado de piernas, tiene un cigarrote aquí y le ponen sus botellas con licor allí. Y la creencia de esta gente es en este muñeco, porque es un muñeco, ¿verdad? Luego lo llevan a uno a una pequeña montañita que hay allí. Y el profesor Daniel Carroll y Darrell Buck nos llevaron allí, y allí hay otro lugar interesante. Hay una serie de rocas negras y al final hay una piedra grande y está llena de candelas encendidas, y las personas no pueden darle la espalda a eso y tienen que caminar diferente, y la gente está llegando para adorar, orarle a esas piedras. El camino de Santa Lucía, Cochumalguapa, yendo para el Baúl, hay otro lugar donde hay una roca enorme, y la roca tiene estilo hasta de nariz y boca. Y allí está la cantidad de personas con muchas candelas adorando a una piedra que es muerta, una roca que no hace nada. Cuando después fuimos a Chichicastenango y nos lleva el maestro, ahora vamos a la iglesia católica. La iglesia católica entre semanas se mezcla entre el concepto maya y también el concepto católico. En medio del templo hay un espacio de cemento y ahí está lleno de candelas encendidas, y llegan las personas con así litros de licor y agarran el sorbo y le hacen a todo lo que tienen allí, porque el concepto, y hay un sincretismo, una mezcla de conceptos, enseñanzas. Todo eso ellos están creyendo en alguien que no tiene vida, en alguien que no puede hacer nada, en algo que no puede escucharles. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una esperanza viva. Vida de esperanza es creer en el Cristo resucitado. ¿Están seguros, hermano? Nadie les creería que están seguros. Pero esta gente lo hace a ciega. Y convénzales. Veníamos llegando acá y yo vi a un señor que venía al otro lado de la carretera con corbata y bien vestido. Dijo, ese señor seguramente es de la IVEC. Y yo me fui con él y lo saludé. Y le dijo, ¿va para la iglesia acá? No, yo soy testigo de Jehová, me dijo. Bueno, que el Señor le bendiga, varón, le dije, yo voy aquí a esta iglesia. No le dije, es el verdadero camino, ¿verdad? Hermanos amados, nuestra vida de esperanza se basa en el Cristo resucitado, nuestro Cristo resucitado. Pero la fe, la esperanza viva, tiene una herencia prometida, hermanos amados, y esa herencia está en los cielos, no está en la tierra. Esa herencia tiene 3 palabras que la describe el apóstol Pedro, y es una herencia incorruptible, incontaminada. ¿Y cuál es la otra palabra que dice? La inmarcesible. Fíjese bien, el pecado no la puede dañar, la muerte no la puede destruir, y el tiempo jamás la va a dañar. Quiere decir que la esperanza que tenemos nosotros es una herencia, pero no es una herencia que está aquí en la tierra. No es una herencia que aquí la vamos a disfrutar. Es una herencia que Dios nos la ha prometido, y que cuando Cristo venga la podremos tener. Una herencia maravillosa, y que nosotros debemos estar felices. Nuestra vida de esperanza no la puede destruir ni el diablo, ni la muerte, ni la vida, ni nada, dice Romanos el capítulo 8. Pero el versículo 5 dice que la esperanza del cristiano consiste en la salvación de la vida eterna. Consiste en esa salvación que Dios le ha dado, y que usted hizo bastante para obtenerla en esta tierra. Amén. ¿Cuántos dijeron amén? Usted no hizo nada. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Han visto ustedes a un muerto hacer algo por su propia vida? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecado. Es
Estaba predicando en Chicago y mi cuñada me dijo, oye cuñado, ella es católica, me dijo, ahora sí me destruiste. Me dijiste que soy un cadáver apestoso, porque Efesios capítulo 2, versículo 1, habla de un concepto de muertos, y los muertos no tienen buen olor. Le dije, no, ese es un concepto espiritual. La vida espiritual, la persona que no ha recibido a Jesucristo está muerto espiritualmente y necesita restaurar, renovar esa vida con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, nuestra vida de esperanza se basa en Jesucristo. Es una herencia futura que Dios nos ha prometido, que nada la puede destruir, nadie nos la puede quitar. Se refiere a la salvación eterna que Jesucristo nos ha dado, pero esa vida de esperanza consiste también o tiene gozo en medio de las dificultades. Ve al versículo 6. Si usted tiene sus Biblias, y si no, como dicen en Estados Unidos, turn on the Bible, please. El celular. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vea, si no tuviésemos una esperanza viva, si no tuviésemos una vida de esperanza, si no tuviésemos esa promesa del Señor de que somos salvos para siempre y que nuestra salvación no es temporal, que nuestra salvación no es parcial, que nuestra salvación no se pierde, que nuestra salvación es segura, que nuestra salvación es eterna, entonces nosotros no aguantaríamos las pruebas que nos vienen. Fíjese bien, el año 2003, mi familia tenía ya 6 años de estar en Texas. Y mis hijos no habían salido y les dije a mi esposa, oye, por favor, ¿por qué no vas a Monterrey, México? Lleva a mis hijos para que al regreso le den una renovación en la I-94. Cuando ellos regresaron, en la aduana le cambiaron la visa de R2 a B2. Nosotros estábamos con visa de religioso. Significa que ya mis hijos solo podían estar 6 meses más en Estados Unidos y tenían que salir. Entonces fui a inmigración y les dije, ¿qué pasó? Me le cambiaron la visa. Yo tengo R1, mi esposa R2 y mis hijos B2. De inmediato ellos lo que hicieron fue cancelar las 5 visas. Y nos dicen, tienen 2 días para salir de este país. Si no salen, ustedes serán deportados o criminalizados. Mi hijo me dice, papi, ¿y ahora qué? Mi hija llorando me dice, papi, ¿por qué nos pasa eso a nosotros? Y yo le dije, hija, no sé si yo estoy haciendo mal el ministerio, o yo estoy en pecado, o Dios tiene otra cosa mejor para nosotros. Le dije, pero yo no me quedo ni un solo segundo ilegal aquí en este país, porque yo tengo mi país, El Salvador, donde me reciben, y vengo aquí a Guatemala, pues me reciben también, digo yo, ¿verdad? Entonces, le dije, nos vamos. Día lunes, nos venimos, llegamos a El Salvador. Le dije a mi hermano, no digas nada que yo vengo acá. Le dije, 4 maletas y $400, eso fue todo. Hablé al rector del seminario, el hermano Cibulca, le dije, ¿me reciben en la maestría? Yo ya había comenzado la maestría online. Y me dijo, claro. Llegué el siguiente día aquí a Guatemala, me encontré con Gerardo Alfaro y le dije, mire lo que nos pasó, vamos. Conseguimos estudiar aquí los chicos aquí en la academia, y luego me dijo el rector, tiene habitación y todo. Hablé para Estados Unidos y le dije, ¿me pueden ayudar por 1 año para la maestría? Y ellos dijeron, le ayudamos. Dios tenía muchos planes. Y el doctor Stanford Hall me dice en la primera clase de maestría, Luis, yo quiero que usted haga una monografía sobre contentamiento, me dijo.
¿Cómo podía yo escribir, estoy contento con todo lo que nos estaba pasando? Leí ese pequeñito libro de Wilkerson, algo así es, La vid de Juan 15. Hasta allí yo entendí el concepto de la poda de Juan 15. El que lleva fruto, lo podaré. Dije, pero ¿cómo es eso? Es que, hermanos amados, las pruebas no tienen el propósito de hacerlos sufrir. Las pruebas que vienen de Dios tienen el propósito que usted sea mejor hijo de Dios. Que en medio de la prueba, aunque sea dolorosa, la Biblia dice que tenemos el fruto del Espíritu, es amor y luego gozo. Y el gozo es más que una sonrisa. El gozo es una virtud profunda, es una virtud teológica, es una verdad que impulsada por el Espíritu Santo está allá adentro, y aunque estemos en grandes dificultades, nosotros somos más que vencedores, porque nuestra vida de esperanza no está en una piedra, no está en un muñeco, está en el Cristo resucitado. Esa es la primera verdad. En los versículos siguientes encontramos que una cosa es que Dios nos ha dado esa esperanza, otra cosa es demostrarla. Y en los versículos siguientes, lean por favor en voz alta el versículo 13, pero así bien fuerte, para que todo mundo nos escuche. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí se lograron escuchar a los que están a la par? No, ¿verdad? Eso es aprendido. Pero el texto es bien bonito. Ceñid vuestros lomos del entendimiento. Y luego continúa y dice, y sed sobrios. Cambia el concepto allí, porque ahora nos dice, bueno, ahora que ya saben que tienen una esperanza viva y tienen una vida de esperanza, ahora yo quiero que se amarren los pantalones, que se soquen bien los lomos. Y hace referencia a, Pedro está recordando a un soldado, ¿verdad?, que va a estar listo para ir a la guerra y se soca todos los implementos para ir a la guerra, ¿verdad? Entonces ahora estén prontos para la acción. El concepto tiene que ver estar listos, estar preparados. Y la vida de santidad es una vida de autocontrol espiritual. La vida de santidad, mis queridos hermanos, es una vida de autocontrol personal, porque todos los días nosotros estamos expuestos al pecado. Aunque cerremos los ojos, tenemos los oídos. Aunque cerremos los oídos, tenemos las manos. Y adentro está el pensamiento. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12, el versículo 2, os ruego por la misericordia, 1 y 2, que presentéis vuestros cuerpos. Y el 2 dice, no os conforméis a este sistema de vida, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros pies. ¿Sí? No, de vuestro entendimiento. Porque tenemos una memoria, tenemos un entendimiento que necesita ser controlado. Dice, sed sobrios, ceñid vuestros lomos. Ahora, ¿tiene usted, hermanos, tiene usted la capacidad de estar controlado, de estar tranquilo, de estar con gozo, de estar en contentamiento, manteniendo una satisfacción y gozo en el Señor cuando está pasando una prueba
pero de aquellas bien fuerte. ¿Tiene usted esa capacidad de decir: gracias, Señor, porque en medio de este dolor yo sigo siendo hijo o hija tuya y mantengo la esperanza bienaventurada que los días de las pruebas acá en la tierra no son más de 100 años, es menos de 100 años, y que la vida eterna que tú nos ofreces no tiene fin? Así que esto que nos está pasando ahora no sobrepasa, y además de eso dice Dios que en medio de la prueba Él está con nosotros, Él está para ayudarnos, Él está para levantarnos. No estamos solos cuando usted sufre, cuando usted tiene dolor. Sabe que en marzo vine acá a Guatemala para hacerme un chequeo médico y me dijo el doctor: ¿sabe qué, Luis? Le hemos encontrado piedras en sus riñones, un quiste grande y un problemita mayor en usted. Y me tocaba predicar en Escuintla, en la iglesia Roca Salvación, sobre cómo tener contentamiento. Y yo le dije: si este es el final de mis días, yo estoy contento. Pero si esto no es el final de mis días, yo quiero vivir los últimos días siendo feliz, agradecido con el Señor. Aunque, me dijo el doctor, ¿sabe qué? Los cálculos producen más cálculos y nunca dejan de producir cálculos, me dijo. O sea que no me animó. Y esta semana fui ya para un chequeo y me dijo: su quiste mide más de 7 centímetros. Es así, me dijo. Y está abajo de su riñón izquierdo. Si este ha crecido un poquito, necesitamos operarlo. Y me dice: Lloyd, ¿estás afligido? Pues no. ¿Estás nervioso? Pues no. Porque al fin de cuentas Dios está en control de todo. De todo. La vida de santidad requiere que nosotros mantengamos autocontrol, mantengamos paciencia. Paciencia, hermanos. ¿Ha ido usted al seguro social aquí? Al IX, así es, ¿verdad? IX. ¿Cuánto se tardan para atenderle a usted? ¿De 1 a 3 horas? ¿Cuántos se consideran pacientes cuando van a esa cita al seguro médico? Dice: yo tengo paciencia, me aguanté 4 horas. Pero ¿cómo estaba en esas 4 horas? ¡Ja! Me hubiera visto, estaba que reventado. Pues no es paciente, porque paciencia es mantenerse tranquilo sin enojarse, aun cuando esté bajo presión. Cuando nos vienen las pruebas, Pedro le dice a los hermanos: ustedes tienen que estar siempre animados, seguros de que tienen una esperanza que nadie se las va a destruir. Y aunque venga la persecución contra ustedes, ustedes van a ser probados. Pero la prueba no es más larga que su propia vida. La prueba termina. Hay un dicho que dice, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. Y como alguien me dijo: no se preocupe por la enfermedad. No se preocupe, porque al fin la enfermedad es el primer paso para morirse, así que no hay pena, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, dice: si nosotros tenemos una vida de esperanza, debemos controlar nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. Pero en la última parte, versículos 14 al 25, debe demostrarse en toda nuestra manera de vivir. El 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo me metí en un problema en estos días allá en la iglesia,
Porque en los grupos pequeños o grupos familiares hemos comenzado la serie sobre vida de santidad. Y yo les dije, lo voy a decir así, si a alguien le afecta, pido perdón. Pero les dije, en el año 97, cuando llegamos a Estados Unidos a pastorear, la primera persona que me dio la bienvenida en la iglesia, me dio la mano así con el cigarro aquí. Y dije yo, ¿qué es eso? El bigote lo tenía hasta cafés. Era el esposo de la pianista. Luego el pastor dijo, mi hijo se va a casar. Y él hizo su ceremonia. Después de casarlo en la iglesia, todos están invitados al baile. Oh my goodness, esto no, ¿qué vine a hacer acá? Entonces, comencé esta serie y le dije a mis hermanos líderes de los grupos, hablar de santidad implica hablar de una vida apartada del pecado en toda nuestra manera de vivir. Y quienes son de Estados Unidos o los que han estado por allá saben que es una cultura bien diferente. Y yo les dije, yo fui formado desde la cuna hasta ahorita en un cristianismo hasta cierta forma riguroso, hasta llamémosle legalista, que si alguien le daba una patada a la bola era pecado. No sé si a alguno le tocó vivir eso. Y que yo fuera el día domingo a jugar a la cancha era disciplinado. Si me dejaba crecer el cabello, no, era disciplinado. Pero luego, cuando llegamos a la santidad, me dice, y surgió rapidito, y me dijo una hermana, Luis, te amo, pero estoy en contra de todo lo que tú estás enseñando. Está bien, le dije, simplemente me voy a regir en lo que dice la Biblia. Pero es que echarse la cerveza no es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que no es pecado? No encontró. Pero ¿dónde dice la Biblia que no se debe tomar? No se encontró. Pero sí encontré un principio que dice, todo aquello que se hace dudando te es pecado. Y entonces dije, la santidad, mis queridos hermanos, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero no importa, yo lo digo así siempre. La santidad incluye toda nuestra vida, todo. Mi vida pública, mi vida de relaciones personales, mi vida de trabajo, mi vida en la casa, qué es lo que pienso, qué es lo que siento y qué es lo que hago. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida apartada para Dios? ¿Estoy viviendo yo en santidad de tal manera que toda el área de mi vida agrada al Señor? ¿O hay algo que estoy haciendo que yo sé que puedo hacerlo? Como dijo Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No, pues alguien diría, yo puedo hacer todo, pues hágalo. Al fin de cuentas usted tendrá que dar cuenta delante de Dios. Pero hermanos, si queremos un cristianismo, si queremos que la iglesia haga una influencia, impacte a la sociedad, una sociedad postmoderna que se nos está desbaratando, que nos está metiendo a la iglesia, tenemos que volver a la palabra de Dios y enseñarla tal como ella está y no tratar de encontrarle salidita para nuestro propio bien. Vida de santidad, mis queridos hermanos, es estar prontos para obedecer como hijos obedientes. Los hijos obedientes obedecen lo que está en esta palabra. Y si una iglesia habrá de ser una iglesia fiel delante de Dios, debe apegarse a la palabra de Dios, debe dejarse guiar por el Espíritu Santo, debe saturarse del amor de Jesucristo y debe comprometerse con la misión que Jesucristo nos dejó. Una iglesia con pilares fuertes, que aunque vengan muchas pruebas, nosotros vamos a permanecer firmes en el Señor. Toda nuestra manera de vivir, santidad. Y por último, versículos 19 al 25, comportándonos bajo el temor
de nuestro Dios. Si nosotros honramos a Dios, si sentimos temor hacia Dios, Él nos va a guiar y nuestro andar va a ser correcto. Usted puede ir al libro de Efesios y encontrar allí por lo menos unas 5 veces que el apóstol Pablo dice: mirad cómo andéis, como hijos de luz, como hijos de Dios, en amor, no como los gentiles y como sabios. Y lo encuentra usted en el capítulo 4, versículo 3, el 17, el 22, el 5:2, el 8 y el 15. Y Efesios 5:22 dice también someternos en el temor de Dios. La vida de esperanza, mis queridos hermanos, comienza cuando yo acepto a Jesucristo. La vida de esperanza se demuestra a través de una vida de santidad, que significa autocontrol personal. Esto no, esto sí. Esto no, esto sí. Esto le agrada a Dios. No hagamos las cosas para que los demás sean congraciados. Hagamos las cosas para que Dios sea honrado, aunque el vecino se enoje. Usted diga: mi prioridad es que Dios sea exaltado. Y cuando Dios es exaltado a través de mi vida, los demás pueden ser edificados. Una vida también demostrada en santidad, autocontrol y también un comportamiento regido al temor del Señor. El cardenal Borgia exclamó al morir: en mi vida me he preparado para todo menos para la muerte. Ay de mí, no me encuentro listo. Es que quien está listo para morir es el que tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántos están listos para morir? ¿Cuántos les gustaría morirse esta tarde? Levante la mano. Bueno, felicitaciones, hay varios, ¿verdad? Es que les cuento, con eso termino. No sé si usted conoció, hermano, sí creo que conoció, Eulalio Rodríguez. Okay. Estábamos en el comité directivo en El Salvador, su servidor era el presidente, y llegó un día y me dijo: hermano Luis, allá en la junta hay un señor que no nos quiere dar el terreno para el templo y la mitad pertenece a la iglesia y la mitad para él. Y entonces le dijeron: hermano Eulalio, ¿qué podemos hacer? Ay, hermano, dijo él, entreguémoselo al Señor. E hicieron una oración y dijo: Señor, don Felipe no nos quiere dar el terreno, te lo entregamos. Y a los 8 días se murió. Daba miedo un poquito porque al mes tuvimos otra reunión con los coordinadores y viene y parecía un disco repetido y me dijo: hermano Luis, otro señor en el otro pueblo está peleando y ahora quiere agarrarse todo el terreno y no podemos resolver el problema. Y le dijeron: hermano Eulalio, ¿qué podemos hacer? Ay, hermanos, entreguémoselo al Señor. Y entonces dice: Señor, aquí está este hombre que no quiere dar el terreno, te lo entregamos en tus manos. Y a los 8 días murió. Y le dije: Eulalio, por favor, aquí en las reuniones de comité directivo no hagas oraciones porque ya veo que todos te mueren. Por eso le digo: ¿cuántos están listos para morir hoy? Porque este capitán dice que todo lo había logrado, para todo se había preparado, menos para morir. Y el que ya tiene a Cristo en su corazón, hermanos, está listo para morir. Lo único que no nos queremos morir. Si no nos queremos morir, ¿cuántos no se quieren morir? Levanten la mano. Ok. Si no nos queremos morir, vivamos la esperanza de vida que Jesucristo nos ha dejado. Y vivamos en santidad, porque esa es la vida única que puede impactar este mundo que nos rodea, que nos está influenciando. Pero vivamos en ese sueño sublime. ¿Oramos? Amado Señor, muchas gracias
Porque a pesar de la calidad del tiempo y las condiciones de este mundo en que vivimos, aquí está esta iglesia, aquí estamos nosotros, que queremos vivir con esa esperanza maravillosa, que tú un día regresarás por nosotros y nos llevarás contigo para vivir contigo para siempre. Pero mientras tú nos tienes en la tierra, queremos vivir con gozo, disfrutando de esta santidad y esta relación preciosa. Estar preparados para cuando tú vengas, es tener a Cristo en su corazón. Y si en esta tarde hay alguna persona que aún no está listo para morir, porque no tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué no hoy abre su corazón? Le dice Jesucristo: yo hoy quiero recibirte como mi Salvador personal, porque quiero estar preparado para cuando tú vengas. ¿Habrá alguna persona que aún no tiene a Cristo en su corazón y dice: yo hoy quisiera levantar mi mano en señal de entrega de fe a mi Dios? Muchísimas gracias, Dios eterno, y sigue permitiendo a esta iglesia seguir siendo lumbrera en medio de una sociedad que cada vez más se está perdiendo. Pero que esta iglesia siga dando luz para que transforme vidas a través de Jesucristo. Gracias por esa esperanza de vida eterna que tenemos en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.